Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económico. 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. A esta hora damos la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, quien comparte con nosotros su buen ánimo siempre, pero también sus análisis, su opinión acerca de los principales hechos que marcan el acontecer cada semana. Saludarlo y darle la bienvenida al doctor Byron López Castillo. Vamos a analizar un tema que hoy se debate en la agenda nacional y que tiene que ver con una propuesta de consulta popular que ha nacido desde el pensamiento y la acción del doctor Julio César Trujillo, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y uno de los aspectos fundamentales que él ha proclamado, que ha motivado, es que tiene que darse esta consulta porque hay que blindar todo lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana en el esfuerzo de la reinstitucionalización del país. Y otro aspecto fundamental es que debe desaparecer también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Paralelo a eso, en la consulta, en las elecciones que vienen de marzo, vamos a elegir también por elección popular a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí hay, como decíamos con Alcides en la mañana, un gran dilema, no solamente para el proponente, sino para el electorado. Y ya lo vamos a analizar con el doctor, estos temas, lo vamos a dejar planteado así. Pero yo quiero hacer una reflexión muy personal. No es posible que en nuestro país todavía no se dé un salto cualitativo de responsabilidad frente al destino de la nación y que se actúe por coyunturas y momentos y de transiciones. Y quiero referirme a esto porque hasta ahora en el país no tenemos un proyecto de nación, no tenemos un proyecto de país, no tenemos un proyecto de identidad nacional que concerte y convoque todos los aspectos fundamentales que tienen que ver con la política, con la economía, con la cultura, con todos los aspectos de la vida nacional. Si así fuera y tuviéramos, no fuera necesario hacer consultas para blindar actuaciones de uno u otro funcionario o gobernante. Y yo creo que deberíamos también insistir en dar ese salto cualitativo, de convocarnos para generar un proyecto nacional, concertado, de largo plazo, de bloque histórico, como decía Gramsci, para poder darle sostenibilidad y transparencia en los procesos, no solamente políticos, sino en todos los procesos que tengan que ver con el desarrollo de nuestro país. Doctor, buenos días. Está planteado un poco el pensamiento y un poco la inquietud, cómo deberíamos abordar estos temas. Muy bien, gracias. Una gran pregunta y una gran inquietud que merece una posiblemente buena respuesta y ojalá sea una muy buena respuesta. ¿Cómo no? Pero primero, antes de empezar este diálogo que lo tengo con ustedes todos los viernes, quiero aprovechar este momento para saludar muy humildemente a la ciudad de Guayaquil con motivo de su aniversario de independencia política el 9 de octubre próximo. Hay un gran despertar cívico en la ciudad con motivo de estas fiestas. Este saludo va junto con una objeción
en cuanto al hecho que no lo encuentro muy normal de cambiar las fechas de aniversario. El día martes 9 de octubre ha sido cambiado día de trabajo y se da el día de vacación el 8. O sea que el día de la fiesta de Guayaquil se trabaja y no se le rinde el homenaje que debe rendírsele, como siempre ha sido tradición en esta ciudad. El argumento es muy deleznable. Se dice que esto se hace para fomentar el turismo. Es una cosa que no tiene mayor trascendencia ni explicación lógica. Ojalá se revise esto para que el 9 de octubre sea celebrado el 9 de octubre de cada año. Con esta pequeña aclaración, un saludo cordial a la hidalga, noble ciudad de Guayaquil, que dentro de 2 años cumplirá 200 años de independencia de España y será motivo aquí en este programa, por parte mía, de un análisis profundo para ver qué debe hacer no Guayaquil, sino el país a largo plazo, como usted bien anota en la primera parte de su exposición. Con esta primera parte mía quiero entrar a la pregunta formulada por usted. Efectivamente, en el Ecuador existe una verdadera situación muy difícil. Vivimos de transición en transición, inaugurando cada día la justicia, por ejemplo. Cada día se inaugura la justicia. Esto no puede ser. Y refundando el país. Y refundando el país. Cada momento se refunde el país. Y lo que se hace es que a veces se lo refunde, porque es un país refundido en muchos aspectos. Con esta pequeña observación, entremos al análisis. ¿A qué se debe esto? A varios aspectos. Primero, no hay partidos políticos debidamente organizados en este país, que son los que deben canalizar y orientar a la opinión pública y dar paso a lo que el país necesita a largo plazo. Aquí tenemos movimientos políticos por montones. En cada pueblito, en cada parroquia, en cada barrio hay un movimiento con distintos nombres: democracia sí, democracia no, seamos buenos, seamos malos, el verde es mejor, el azul es peor, una serie de nombres que los ponen momentáneamente para elegir a determinado candidato con dedicatoria. Pierde y ese movimiento se dispersa y el pueblo no sabe qué hacer. No hay una política de Estado porque no hay partidos políticos que tengan este criterio. Vea usted, y hay que poner un ejemplo histórico. En Chile, que usted hablaba hace un momento de Chile, de luego de la dictadura de Pinochet, que fue sangriento, probioso, pero sin que esto sea un hecho significativo para tapar lo malo que hizo, él se preocupó en esa dictadura de la parte económica. Y el plan económico trazado por Pinochet fue recogido por Concertación Nacional y lo reconocen ellos. Se cae el gobierno de Pinochet, viene el golpe que lo saca del poder, surge Concertación Nacional, formado por socialistas, comunistas, socialdemócratas, demócratas cristianos, etcétera, independientes, y uno de los puntos que consideraron fue que había necesidad de mantener ese proyecto, gane quien gane en el futuro. Y así ha sucedido en Argentina, en Chile. La Concertación Nacional permitió que Alwin Frey, Bachelet, la Bachelet 2 veces, el señor Lagos y ahora el actual Piñera, todos estén respetando ese proyecto de gobierno, porque fue bueno. Unos tipos hacen cosas malas y otros hacen cosas buenas, somos humanos. Algunos hacemos siempre mal, otros siempre bien. Eso es un análisis distinto. Pero esto que hace bien lo recogieron y permitió que Chile siga avanzando como está avanzando. Tan evidente este acto político chileno que en las últimas elecciones gana Piñera de la derecha y la primera en saludarlo a él por el triunfo electoral fue la señora Bachelet. Y el señor Piñera le agradeció, le dijo: quiero su ayuda de sabia, porque usted tiene una sabiduría profunda, le decía a un hombre de derecha, a uno de izquierda, y la invito mañana a mi casa para tomarme un café con mi señor y su familia, para nuevamente planificar cómo es que voy a manejar Chile con sus enseñanzas. Esto es una práctica democrática, y esto da margen de pensar que es un país con una robusta concepción de lo que es la política de Estado. Eso no tenemos aquí, desgraciadamente, y debemos tender a eso. Con este preámbulo, ¿qué quiero decir? Que aquí estamos por eso de transición en transición. Interino por acá, transición por aquí, transición por acá, y no logramos establecer algo definitivo. Por eso también aquí hay que aprovechar este instante tan oportuno que me brindan ustedes para decir que aquí en Guayaquil está formándose un movimiento cívico que tiene la dirección del alcalde de la ciudad, con la participación de todos los elementos sociales de Guayaquil,
recogiendo un criterio del Colegio de Ingenieros Civiles de Guayaquil, que presentó un proyecto de un Guayaquil al 2050. Y he estado anoche en una reunión de este organismo y me consta la forma técnica con la que se expuso a la opinión pública que asistió a este acto, que fue bastante interesante, la concurrencia, cómo debe ser Guayaquil de aquí al 2050. Nada 2019 ni 2021, 2050. Y así es como se proyectan las verdaderas sociedades. Muy bien. ¿Qué pasa en este momento? El doctor Trujillo, que es una persona que pasará a la historia con muchos méritos, como una figura destacada y descollante, acaba de hacer un planteamiento. Él, siendo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, propone que este organismo debe desaparecer y da argumentos para eso. Usted hizo una acotación que yo también la voy a hacer en este momento sobre esa declaración. Él plantea la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, obviamente porque fue un organismo creado por la novelería de la Revolución Ciudadana en la Constitución de Montecristi, en donde se crea una función de transparencia y control social. Capítulo 5, sección primera de la Constitución, que habla de la función de transparencia y control social. Y entre esos organismos de funcionamiento para este objetivo consta, entre otros, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una novelería. ¿Por qué? Porque cómo se la creó pudo haber tenido alguna explicación, pero quienes la integran de conformidad con esta Constitución vigente son representantes de los organismos que estaban en ese momento en la función política. ¿Y qué es lo que pasa con esta designación que se hizo? Que este organismo no controló nada, sino que se puso a órdenes y a los pies del gobierno de turno. Con la experiencia que tiene el país, y Trujillo lo debe interpretar, está planteando que desaparezca. Mi opinión personal, muy modesta, es de ese tipo. Debe desaparecer el control este organismo, o en su defecto, si es que no se quiere que desaparezca totalmente, proponer lo que he dicho en alguna parte pública y lo traigo por escrito, por lo menos suprimir la facultad de designar a las principales autoridades de control y devolver a la Asamblea o Congreso esta facultad, por ser esto lo realmente democrática. En este momento, por ejemplo, veamos quiénes son los que están aspirando a este organismo. Se aspiraba que sean 500, no importa que sean 100, pero ¿quiénes están? Gente que, con todo el respeto, que no tienen una calidad para ser integrantes de un organismo de control. Entonces también, si se quiere mantener este organismo, quienes integren no deben ser porque son guapos o feos, sino tener calidad ética, probidad, experiencia, conocer a fondo el problema constitucional del país y llevar a este organismo una función, una calidad, capacidad, mejor dicho, de controlar qué es lo que le manda la ley o la Constitución. Transparencia, que es lo que menos hubo en estos últimos 10 años. Hay algo muy importante para poner en su análisis de lo que decía el doctor Trujillo. No puede estar la transparencia en una estructura del Estado, porque la transparencia es un tema conductual, de gestión pública. Y en ese sentido, él decía, es evidente que lo que ha desordenado y le ha dado una estructura diferente o un comportamiento diferente es que las conductas, lo que usted analiza, puesto dentro de la estructura de la quinta función del Estado, son las que totalmente distorsionaron todo el principio para el cual fue concebido esa institucionalidad. Entonces, a mí me parece importante lo que usted dice. Si no lo podemos desaparecer, señores, devolvémosle a la facultad a quien primariamente la tiene, que es el Congreso o la Asamblea. Y segundo lugar, también tiene una responsabilidad de la transparencia en términos de la investigación. También eso es potestativo de la Asamblea Nacional a través de los juicios políticos, por eso a través del control político. Eso me parece. En este análisis que me permito hacer, estoy notando que si se desea mantenerla, sea el Congreso de la República. Ahora, pero entonces se queda sin nada. Claro, se queda sin funciones, o sea, debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Son dos funciones fundamentales. Usted dice que el Consejo de Participación Ciudadana ya no puede elegir autoridades
¿verdad? Y le falta la otra. El Consejo de Participación Ciudadana también investiga los actos de corrupción. Si eso se lo trasladamos a la Asamblea y el primer responsabilidad ya no la va a tener el Consejo de Participación Ciudadana, A ver, tiene para quien qué nombra seguir existiendo. Mi la primer función de argumento es transparencia. que Aquí, a debe ver. desaparecer. Pero no el Y lo Consejo, digo si no entonces públicamente. desaparece la... Pero si acaso hubiere la tendencia que subsista, habrá que hacerlo en forma tal que el Congreso o Asamblea, que algún día se llamará Congreso nuevamente, sea la que designe. Pile de funciones, para lo cual se demanda una reforma constitucional. Entonces usted que está es de la acuerdo segunda que parte. se mantenga la función de transparencia y control social. El nombre es novelería. No, pues entonces debería desaparecer es la Estoy función. hablando de una reforma Claro, constitucional, total, inclusive. claro. A ver, el problema de reforma constitucional. Tal como está la cosa, debería mantenerse como está aquí, hasta tanto haya lo que también se viene proclamando en muchos sectores ciudadanos, la necesidad de una nueva constitución. ¿Qué significaría una constituyente? Que no creo sea el momento propicio por mil razones que no tengo para qué anotar aquí por falta de tiempo. Pero si acaso se cambia esto, tiene que sacarse el nombre de la transparencia. Claro, Porque eso. vamos a ser más prácticos. ¿Transparencia de qué? ¿De qué? O sea, ¿Qué es la el Consejo de transparencia? Participación Ciudadana y Control Social. Así se llama, Consejo de Participación no, es la Ciudadana y función de Control transparencia. Social. Dentro de la función de transparencia está está el dentro Consejo. del capítulo de Claro. la Si ya no tiene función la de transparencia, ¿cómo va a quedar el nombre del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que le quiten la transparencia, porque eso no es, como dice, estoy de acuerdo con Stalin, es una cosa subjetiva. Claro, eso es Lo transparente es para mí porque todo tengo lo pone buenos bajo lentes. sospecha. Anulamos el Consejo de Participación, y aquí vienen ya las preguntas, doctor. Anulamos el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta o una reforma constitucional. Ese es el debate. Aquí viene la segunda parte del tango. Porque ¿Cómo se baila esa Veo parte? que nos Por estamos eso, divirtiendo. Por eso. ¿Qué pasa en este instante? Hay una elección en marzo. Y esas elecciones van a designar a los delegados del Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces se plantea ahora que desaparezca, ¿para qué se van a nombrar esos señores que serán miembros de ese organismo? Entonces habría que ir por partes. O se mantiene esto y posteriormente se plantea su desaparición, o cómo se hace desaparecer ahora de un A lo solo que están elegidos. manguerazo. Por consulta, pues, doctor. Pero la consulta será, perdónenme ahí, no se puede evitar en marzo que se elijan los miembros del Consejo de Participación. Claro, exacto. Y pues, entonces una ahí u mismo otra. en esa pregunta se le dice al pueblo, ¿qué opinas sobre que desaparezca? Entonces, ¿para qué se están eligiendo Claro. los que han sido convocados Eso es ahora? lo que estábamos hablando Eso es lo con que Stalin. encuentro como una contradicción por el momento. El doctor Trujillo sabe lo que ha dicho sobre eso. Bueno, son mandatos populares las Claro. dos cosas. Y si dice desaparezcan, se desaparece, entonces automáticamente los que han sido elegidos no, Ahí viene un no se argumento- posesionan. un Ellos saben argumento- que ya no pueden ahí ser, viene un argumento buscarlo. jurídico que también se ha conversado. Se ha conversado, un poquito de agua. Sí. Se ha conversado porque analizan algunos que el mandato solo lo tiene la constituyente, es decir, la constituyente es la única que puede dar mandatos y el Consejo de Participación no podría dar mandatos porque el mandato nace, dicen lo que sí piensan, de las constituyentes. Claro. Entonces el doctor Trujillo habla que es un mandato que está cumpliendo, ese mandato no le dio el momento en que fue nombrado por últimamente como miembro del Consejo de Participación. Pero mire lo que Ahí dice el viene un artículo problema 1 de la jurídico. Constitución. ¿Ah? Mira lo que dicen, en cambio, los constitucionalistas sobre el tema. El artículo único de la Constitución 1 establece que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Sí, así es, eso es el artículo 1 de la Constitución. Y si eso es prevalente en la estructura constitucional, hermano, es al pueblo que le da la responsabilidad. Ahí habría una discusión de este ¿Sí o tipo, no? porque habría que con ese criterio Claro. estamos teniendo, no obstante eso, que la constituyente es la única que puede dar mandatos Claro, así es. y Yo- no el Consejo de Participación. Yo hago por una su cuenta. pregunta. ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es un ente administrativo? Si es un ente administrativo, ¿tiene que necesariamente ser eliminada mediante la convocatoria de una asamblea constituyente? Yo digo que Es no. que fue creado porque es un por ente una- administrativo. No. Fue creado por una Sí, asamblea. no es la constituyente. función que ejerza o Y que además tenga, es otra cosa. sino el origen. de Es su- la estructura del Estado que está
afectada el momento que tú planteas desaparecerla. Si la creaste y creaste como función del Estado, tienes que desaparecerla como función del Estado, no como lo que dice el doctor y lo que que te acaba de aclarar, que no es sobre el acto, la acción Es un administrativa. tema de análisis jurídico bastante profundo, de análisis constitucional. Entonces no es tan simple decir lo uno o Claro, decir porque lo dice otro. que afecta a la estructura Porque del frente a Estado. una Todo lo que tesis afecta a la estructura existe del la Estado. tesis contraria. Claro. Entonces no es cuestión de decir suprimamos como tesis que se suprima. ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? Ahí viene la parte. Pero en el fondo, mi opinión es que debe desaparecer porque no ha cumplido ninguna función y no cumplirá en el futuro. Porque si sigue manteniendo así con esta constitución, el próximo gobierno que tiene y se mantiene la estructura jurídica actual, entonces el próximo gobierno Es lo mismo, va a ser lo la constitución manda y yo cumplo. Claro. ¿No es cierto? Va a ser lo que dice Eso la tiene que cambiarse. Y por eso estoy preocupado por lo que está pasando. Como ecuatoriano lo digo. Estoy preocupado. Porque está tratándose de mantener el mismo statu quo. Con esta Claro. cuestión de que atacan a la Consejo de Judicatura, atacan por acá. Ve lo que pasa en la Asamblea allí, en la Asamblea. La Asamblea, por una mayoría, resuelve llamar a la señorita Spin, Spin, etcétera. sí. Pero ya se unieron morenistas con correístas para defender a esta señorita. Tiene su razón, pero eso yo no creo que sea motivo de defensa, no se haya motivo de problema. El tiempo para hablar de este tema. Eso es de otro tema. Ahí tenía que llamar señorita, sea del partido que sea. Actuó contra la ética, contra los mandatos de la ley de legislatura. ¿Por qué tenían que opinar? Hay un grupo que está defendiéndola. Porque se quiere todavía mantener este statu quo que nos ha venido perjudicando. Es una inquietud que pongo aquí sobre el tapete de la discusión. Pero hay que evitar todo esto para que se desbarate esta cosa totalmente. Claro, porque ¿Sí o no? Exactamente, porque el problema es estructural. Eso. Esto no es un problema de la transición o de la coyuntura, es estructural. Se creó una estructura Para esto. para esto, justamente, para cooptar poderes, Así es. para controlar poderes, para generar impunidad, para Así que es. la corrupción se institucionalice. Se crearon ese tipo de comportamiento a través de una constitución, pues. Esa es la verdad. Es la verdad, y la aprobamos nosotros también, pues. Claro, Pero bueno, yo insisto, Sí. el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reconfigura o no la estructura del Estado, Claro. reduce o no derechos. Claro, pues. No, Claro, pues. afecta la los estructura del derechos Estado. no puede, los derechos Es administrativa cuando ya te pones a funcionarla, pues. Pero cuando nace Es que el es origen, administrativo, claro, pues. pero el origen No nace, reconfigura el Estado ni reduce derechos. Escúchame, hermano. El origen, y estos son los que dicen, estoy repitiendo, la mayoría de los constitucionalistas dicen que si es una quinta función del Estado y tú quieres desaparecerla, afecta a la estructura del Estado. Tienes que hacerlo a través de una constituyente. Que lo demás es administrativo. Claro que son actos administrativos cuando entra la función. No estoy de acuerdo. No, yo no es que estoy de acuerdo, estoy planteando los criterios como tú planteas los Yo criterios de los Por eso otros. es interesante discutir y disentir. Por eso es que es necesario. Por eso de la dictadura Sí, se porque caen es porque no hay evidente, capacidad de, Yo no es que estoy de acuerdo, discusión. estoy tratando- Aquí discutimos, claro. nos ponemos poco alterados a veces, pero el público nos sabrá entender. Lo hacemos por un criterio eminentemente positivo. Yo no estoy de acuerdo con usted ni usted conmigo, no tengo por qué estar de acuerdo con todo y No, nadie sí, conmigo. evidente. De la luz, de la discusión nace la luz. Sí, ponemos los elementos Aquí para que podemos la gente disentir. empiece. Usted dice eso, yo digo lo de acá, pero con argumentos, que estamos haciéndolo en este momento. Y dejamos la inquietud a la ciudadanía para que ella también piense cómo debe ser orientado este asunto. Pero que hay un asunto fundamental, sí. Es un organismo que no cumplió con lo que el pueblo ecuatoriano creyó que iba a cumplir cuando se eligió a este organismo mediante la Constitución del 2008. Tenemos 4 minutos más para dialogar sobre el otro tema. ¿Se debe o no blindar las acciones ejecutadas por el Consejo Nacional Consejo Nacional de Participación Ciudadana Transitorio mediante una consulta popular? El doctor Trujillo está planteando esta tesis con un criterio práctico. En este país, el que viene hace lo contrario del que se va. Es una política equivocada que tenemos en este país. Pero es por lo que tú analizaste al inicio, Claro. que no hay un proyecto No hay un nacional, proyecto. que no hay una Entonces viene concertación, que mañana no hay el nada. alcalde del pueblo Exacto. X y porque el alcalde que se fue hizo la obra tal, Claro. como es su enemigo, él es ahora la desbarata o convierte esa obra en un circo. El O sea, lo coche- que buscamos es un candado. Un candado, yo sí creo.
Un Un candado que para ya que no se toque lo que han hecho ellos bien. En anteriores ocasiones, doctores, recordémonos, Pero también se han aplicado a ver, candados perdona, para pues, que no se toquen perdona. las reformas Se ha constitucionales aplicadas. Se ha aplicado candados y se los ha abierto, pues hermano. No. Hermano, en el Por lo menos gobierno. el candado de un hermano, año no se lo abrió, hermano, cuando Hurtado planteó. en ¿se el acuerda gobierno, usted, doctor? en el gobierno de Rafael Correa, pues hermano, ¿cuántas veces no le metieron la llave al candado y la abrieron? Para el tema de la reelección, por ejemplo. Candado de otra naturaleza se abrió. Sí, claro. Se abrieron dos veces el Pero candado. es una reforma constitucional, es de ley Yo que hay que creo que poner lo que un plantea candado, el doctor- porque si no, como dice Stalin, la abren otra vez. El doctor Trujillo está planteando algo, el mecanismo hay que verlo. Él dice, lo que ha hecho este consejo no debe ser tocado, blindado. No porque seamos intocables, sino porque han hecho cosas que si mañana se cambian, vuelve el país al pasado. Hermano, el único candado es el pronunciamiento del pueblo. Punto. Yo sí creo que Nada más. ¿De lo que qué? pasa es que aquí El pronunciamiento del pueblo. Es el único candado. lo que Es el pasa- candado ético, moral y soberano. Lo que pasa es que siempre aquí el pronunciamiento del pueblo, que para mí debe ser el de la última instancia, indiscutible. Siempre hay alguien que le busca la quinta pata al gato, que Aquí le lo falta dice, hermano, el primero. punto, la jota, y cambia. Eso es lo que nos tiene, Eso nos nos tiene mantiene en la jodidos. situación actual, en que para todo lo encontramos la quinta pata al gato. La Y soberanía no radica en el sabemos respetar principios fundamentales porque nos valemos de argumentos triviales para dar paso a cosas baladíes y a novelerías. ¿Qué percibe usted para terminar? Porque vamos a terminar, nos falta un minuto. ¿Vamos a ir a una consulta, así como estamos? La consulta va, es decir, Va, porque perdón, las elecciones. vamos la elección va y en la elección la consulta. Hay que ver si se puede plantear ahí esta consulta. Es motivo de un análisis más profundo. No nos queda mucho tiempo. No es que digamos que sí se debe consultar. Tiene que analizarse si procede o no, sobre todo porque yo digo lo siguiente. Si 14. se nombra en la consulta a los miembros de este consejo y la misma consulta dice no debe existir el consejo, entonces ¿para qué están nombrados esos consejos, esas personas? Esta pregunta que me hago yo íntimamente, tal Y vez. son 14 puntos según Sí, ellos. Bueno, la Vamos elección a ver de los- cuáles son. La elección de los También. vocales Tenemos estaba- tiempo para analizar punto por punto, Muy bien. pero dejamos sentadas las bases de algo que debe ser analizado por el pueblo. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguaybí. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.